Es una canción muy bonita y con un gran mensaje, porque justamente habla de eso, del sufrimiento, ¿no? Y nos habla de y lo que va diciendo, pues es que cuando me necesites, ahí voy a estar yo, ¿no? Cuando tú sufras, cuando tú tengas necesidad de alguien que te llene de consuelo, de alguien que te ayude, pues ahí voy a estar yo, ¿no? Como un puente sobre aguas turbulentas. Y es que es precisamente lo que necesitamos en los momentos en que pues, nos asalta el sufrimiento, cuando se hace presente en nuestra vida, ¿no? Pues cuando atravesamos turbulencias en el avión, pues inmediatamente aparecen ahí los auxiliares de vuelo, ¿no? Para decirnos, no, todos tranquilos, no se preocupen, quédense en su sitio, tal, pónganse los cinturones, pero no se preocupen que el piloto lo tiene todo controlado y entonces no va a haber ningún problema, tal. Pues efectivamente, allanar todas esas dificultades, ¿no? La dificultad en sí no desaparece, pero pues efectivamente lo que necesitamos es alguien que nos dé un mensaje de consuelo, de esperanza, alguien que nos ayude a efectivamente pasar a través de todas esas turbulencias. Y es que el sufrimiento es la experiencia más, más universal, ¿no? Paul Ricoeur, que es un filósofo francés, decía que es la experiencia humana más común y más universal, el sufrir, porque todos tenemos que pasar a través de la experiencia del sufrimiento, porque el sufrimiento está ligado a diversas variables muy distintas. Pues lo primero de todo ligado a lo que es la finitud de nuestra existencia, ¿no? Y no solamente la finitud, sino también la falibilidad, ¿vale? O sea, no solamente no podemos hacer todo lo que quisiéramos, sino que además hay veces que lo hacemos mal, ¿vale? Por otro lado, está también, pero eso por nuestra parte, digamos, pero luego está la vulnerabilidad también. Y es que somos sensibles a lo que los demás nos hacen, al bien o al mal que nos hacen. Y sufrimos pues también porque somos vulnerables, ¿no? Porque no somos pues rocas, sino que tenemos un corazón y efectivamente sufrimos, ¿no? También hay otra canción de Simon y Garfunkel que se llama I Am a Rock, ¿no? Precisamente dice, para no sufrir más, me hago una roca, me hago una isla. Y después, la vulnerabilidad también es una fuente de sufrimiento, ¿no? Y luego, pues está el mal que existe en la naturaleza. Pues la naturaleza no es perfecta. Y entonces, pues existe ahí pues todo el mal que sufrimos y que viene de la naturaleza, pues los desastres naturales, la enfermedad, las propias contrariedades que sufrimos en la vida. Y en última instancia, pues está pues la muerte, ¿no? Como el final de nuestra existencia en este mundo. Y con lo cual, de todo esto, ¿de qué nos habla? Nos habla de una realidad muy profunda. Y es que nuestra existencia nos supera a nosotros mismos. Tenemos una existencia en este mundo, una vida, y también, sin embargo, esta vida es un misterio para nosotros mismos, porque hay cosas que nos superan, hay cosas que nos desbordan, hay cosas que son más grandes que nosotros. Y por tanto, nos hablan de que la vida es un misterio, la vida humana es un misterio y no se agota en el mero existir aquí y ahora, sino que se proyecta hacia afuera, ¿no? Porque cualquiera de lo que decíamos antes, ¿no? Nuestra finitud, nuestra vulnerabilidad, todo eso es constitutivo de nuestro ser, de nuestro existir en este mundo. No podemos prescindir de nada de eso, pero no podemos prescindir porque es que nuestra vida es más de lo que estamos viviendo, más de lo que vivimos, ¿no? Y eso se refleja en nuestras acciones. No podemos hacer todo lo que pensamos, no podemos hacer todo lo que queremos, no podemos hacer todo lo que deseamos, ¿no? Y sin embargo, tenemos que sufrir también las consecuencias del mal ajeno y las consecuencias del mal que existe en este mundo, ¿no? Y el resultado de todo, ¿qué es? Pues lo que llamamos el sufrimiento, que es la experiencia
de sentir como que nuestra vida, pues, no es lo que yo quisiera. No es lo que yo quisiera. Que nuestra vida, mi vida, no es la que yo me he imaginado, la que yo quisiera, ¿no? Y eso, y eso lo experimentamos como una negación de nuestra existencia, ¿no? Como que mi vida ha perdido valor, como que mi vida, pues, efectivamente, hay algo o alguien, por desgracia muchas veces, que como que niega el valor de mi vida, el valor de mi existencia, ¿no? Por eso es tan difícil hablar del sufrimiento. El sufrimiento abarca toda la realidad humana, ¿no? Abarca el cuerpo, abarca el alma, abarca el espíritu, ¿no? Decía Santo Tomás, ¿no? Es una realidad que nos abarca toda nuestra existencia, ¿no? Santo Tomás lo dividía ahí, en cuerpo, alma y espíritu, y hablaba del dolor corporal, del dolor físico, del dolor interior, y hablaba de la tristeza. Y es porque porque el sufrimiento es esa experiencia universal y que abarca toda nuestra existencia, ¿no? Luego aquí vendría toda una diferenciación entre dolor y sufrimiento, ¿no? Hay autores que prefieren utilizar dolor más para lo más físico, el sufrimiento más para lo más emocional. Bueno, ahí ya sobre este tema yo mismo me he sorprendido de lo mucho que hay, de la mucha literatura que hay, ¿no? Porque efectivamente pues, es una experiencia universal. Ahora, sí que hay una realidad que es muy importante, ¿no? Y que es un poco el centro de todo lo que vamos a intentar ver un poco con pues, con esta pequeña exposición, ¿no? Y es que el sufrimiento es un estado que afecta a la persona, que la afecta en toda la integridad de la persona, tanto a lo cognitivo como a lo afectivo. Y es una experiencia en la cual la persona se siente, pues lo que decíamos antes, siente que su vida está amenazada, que hay como una amenaza a su existencia. Es como la experiencia del no ser, del no ser. ¿Vale? Por eso el sufrimiento remueve toda nuestra vida, la remueve, ¿no? El sufrimiento es esa experiencia que altera radicalmente lo que es nuestra percepción de nuestra existencia, porque la conmueve, todo lo que es el fundamento de nuestra vida, de nuestra existencia, de lo que somos y tal, todo eso viene removido, ¿no? Y entonces afecta a nuestra capacidad de percibir nuestra vida, de percibir a los demás, altera nuestros criterios que queríamos tener tan claros y tan seguros y tan razonados y tan... lo altera todo, ¿no? Incluso lo que es nuestros hábitos, nuestros comportamientos y nuestra relación con los demás. Y nuestra relación con los demás. ¿Por qué? Porque el sufrimiento desvía nuestra atención. Y la pone no donde yo quisiera, no donde es mi deseo y mi voluntad, sino en aquello que tengo que padecer. Y esta es otra de las cuestiones claves. Nosotros nos acostumbramos a hacer y no a padecer. Y el sufrimiento nos introduce en una dimensión muy importante de nuestra vida, que es la de la pasividad. La de la pasividad. No la de la actividad, sino la de la pasividad. Y por eso el sufrimiento nos conmueve, ¿no? Porque nos saca de imaginarnos que somos autosuficientes, que podemos hacer las cosas por nosotros mismos y nos recuerda la verdad de nuestra existencia. Yo no me he dado la vida. Mi vida no depende de mí mismo, depende de muchos factores que yo no decido, buenos y malos, de cualquier tipo. Y nuestra vida, la mayoría de las circunstancias que vivimos no las elegimos, nos son dadas. Es decir, es algo que recibimos de una manera pasiva, ¿no? Pasiva en el sentido no de que no tengamos que hacer nada, ¿no? Sino pasiva de que hay que recibir, ¿no? Y entonces,
¿Qué pasa? Que muchas de esas cosas nosotros las percibimos como un mal, es decir, como una carencia de un bien, como una negación del bien, porque nuestro concepto del bien está en lo que yo hago, en lo que yo me he propuesto, en mi voluntad, en mis deseos, en lo que yo quiero hacer, ¿no? Y entonces cuando todo eso me viene negado, todo eso lo experimento como un mal, porque parece que se me niega aquello que a mí me gustaría para mi pleno desarrollo. Pero esa es la cuestión. Es un mal desde un punto de vista subjetivo, no necesariamente desde el punto de vista objetivo. Y ese es el quid de toda la cuestión. ¿Cómo percibimos nosotros el sufrimiento? ¿Vale? Porque lo percibimos como tener que sufrir un mal, porque es limitación de lo que yo quiero, de lo que a mí me gustaría. Pero esa es una percepción subjetiva. Y es que lo que decíamos antes, el sufrimiento centra la atención en uno mismo, la desvía de donde tendría que estar, ¿no? Que es en mi relación con los demás y tal, y la centra en uno mismo. ¿Por qué? Porque genera sentimientos. ¿De qué? De incapacidad, de frustración, de impotencia, de temor, de angustia, de ansiedad, de rabia, de tristeza, ¿no? Hasta tal punto que cuando el sufrimiento es intenso o es prolongado, nos lleva al desánimo, a la desmoralización, al pensar que ya uno no puede más, incluso a la desesperación, incluso a la depresión. Y se convierte en un estado patológico, ¿vale? Y es por no saber entender hay un autor que habla de analfabetos afectivos, ¿no? O sea, el no comprender lo que es nuestra vida afectiva, ¿no? Es normal que uno sienta, pues, miedo, rabia. Los sentimientos están ahí, ¿no? Los sentimientos están, es lo que, digamos, es lo que le da color a nuestra vida, ¿no? Si no sería todo muy monótono, sería todo igual. Después no, necesitamos de los sentimientos porque le da eso, vidilla a la vida, ¿no? Es la que le da una coloración a nuestras vivencias, a lo que nos sucede y tal, lo que fuera. Pero claro, los sufrimientos, los sentimientos hay que entenderlos. Hay que entenderlos. Una cosa es que yo sienta rabia, ¿no? Que es legítimo sentir rabia, no es malo sentir rabia. Otra cosa es dejarse llevar por la rabia, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? De que el sufrimiento nos interpela tan profundamente que nos lleva a dejarnos llevar por los sentimientos, por ese sentimiento. Y entonces, aquí se abre pues todo lo que sería la gran cuestión de lo que es el rechazo del sufrimiento. Rechazamos el sufrimiento de muchas maneras, ¿no? Porque lo consideramos como un mal, ¿vale? Y entonces hay como dos grandes maneras de huir del sufrimiento, de rechazar el sufrimiento, ¿no? O alejarnos de lo que nos hace sufrir o quejarnos, Pero es muy importante lo que decimos, expresar el sufrimiento, ¿vale? Entonces, a lo largo de toda la historia y de la humanidad hay muchas maneras, ¿no? Porque decíamos, es la experiencia más universal, con lo cual el rechazo del sufrimiento también es lo más universal que hay, ¿no? Hay un rechazo instintivo, que es el rechazo del dolor, sea el que sea, ¿no? Cuando le viene algo tal, uno instintivamente lo rechaza, se aleja de él, ¿no? Pero también hay otras formas más elaboradas. Hay un rechazo reflexivo, ¿no? Que pues en la antigüedad pues eran los filósofos estoicos, o en los orientales pues es pues el nirvana, ¿no? El llegar a la apatía, ¿no? A no sentir nada, ¿no? Y de esa manera entonces uno ni sufre ni nada, tal. Pero también hay otras formas de rechazo del sufrimiento, que las hay de tipo voluntarístico, ¿no? Que sería pues toda también en la antigüedad, pues toda
todo el mundo de los cultos y tal, a Dionisio y tal, es decir, la exaltación de la vida, del placer, ¿no? En lugar del sufrimiento, sustituirlo por placer, ¿no? Hoy en día, pues el hedonismo, ¿no? Pues son todas formas de rechazo del sufrimiento, ¿no? Y actualmente, la forma más actual es lo que se llama el metahumanismo, ¿no? Llegar a superar lo que es la humanidad tal y como la conocemos, ¿no? En un estado en el cual la persona, pues efectivamente, pues alcanzará, pues eso, incluso una especie de inmortalidad y tal. Y bueno, pues son todas las formas, y aquí nos podemos ver cada uno de nosotros, si reflexionamos mínimamente, nos daremos cuenta de que son formas muy instintivas, digamos, de evitar y de rechazar el sufrimiento. Y por eso es muy importante lo que decía, ¿no? Que hay que expresar el sufrimiento. ¿Vale? La expresión del sufrimiento se puede hacer de muchas maneras. ¿Vale? A veces la mejor manera de expresar el sufrimiento es el silencio, pero es una forma de expresarlo. ¿Vale? En otros momentos es el grito, es tal, pero el sufrimiento tiene que ser expresado, tiene que ser expresado, porque forma parte de nuestra existencia, ¿no? Y como algo de nuestra existencia tiene que tener parte en lo que es nuestra vida, ¿vale? Eso es un poco una descripción más o menos de lo que es el sufrimiento, ¿no? Vamos a ver, por lo que decíamos antes, el valor moral del sufrimiento, ¿vale? Porque el sufrimiento es una realidad que está ahí, ¿vale? Pues depende de la libertad humana, es algo que se nos impone, está ahí. Hay que sufrir de una manera u otra, por lo que decíamos, ¿vale? Ahora, ¿por qué tiene un valor moral el sufrimiento? Pues porque es la voluntad humana, la libertad humana, la que determina cómo vivir en los momentos de sufrimiento. ¿Vale? Lo que pasa es que es lo que decía antes. Es un elemento básico de nuestra existencia, pero pertenece al ámbito de la pasividad, que es un ámbito que desconocemos normalmente, ¿no? O que pretendemos evitar, con lo cual nos cuesta mucho ser pasivos, ser receptivos, dejarnos hacer por las circunstancias de la vida, por los demás. Nos cuesta muchísimo entrar en ese ámbito del sufrimiento porque es pasividad, ¿vale? Y entonces ahí es donde la libertad humana tiene que tomar una determinación, ¿vale? O sobreponerse a los sentimientos que provoca de impotencia, de negación de mi existencia, de frustración, tal, ¿no? Porque el sufrimiento me está diciendo de algo que no puedo hacer, ¿vale? Pero hay muchas otras cosas que puedo hacer. Pero hay muchas otras cosas que puedo hacer. Y tengo que dejar yo que eso entre en mi existencia, ¿no? Perder un poco el control al que estoy tan acostumbrado de mi propia vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo contrario es quedarse atrapado en esos sentimientos. Quedarse atrapado en el sufrimiento, en el sentimiento de impotencia, en el sentimiento de frustración, de no poder, de que, bueno, pues todos esos sentimientos, ¿vale? Y por eso el sufrimiento tiene una valencia moral, tiene un contenido moral, porque manifiesta cuál es mi actitud ante la existencia, ¿vale? Cómo yo estoy viviendo mi vida. Porque lo primero que tengo que hacer es discernir si lo que yo experimento como un mal es realmente un mal según criterios objetivos o solo según criterios subjetivos. Porque a veces considero un mal simple y llanamente la incomodidad que me provoca algo, la molestia, la contrariedad, ¿no? Yo tenía este plan, yo tenía este deseo y no lo puedo realizar. Y sufro muchísimo. ¿Es un sufrimiento verdadero? Sí, pero es un sufrimiento meramente subjetivo. No hay una causa realmente objetiva. ¿Por qué? Porque si no tengo ese plan, puedo hacer otro. Punto. Ya está. ¿No? Me ilusionaba muchísimo hacer una cosa.
¿Me frustro no poderla hacer? Sí, pero puedo encontrar la posibilidad de hacer otra, que es lo que me ofrece eso. Por eso, pero es muy difícil, por lo que decíamos antes, porque el sufrimiento centra de tal manera nuestra atención en eso que nos impide, lo primero que nos impide es ese discernimiento, ¿vale? Y luego hay que tomar una determinación. Una determinación. El mal siempre nos pide que tomemos una determinación, ¿vale? Hoy en día se habla mucho de tolerancia, ¿vale? Pero la tolerancia en sí es cuando se soporta un mal, ¿vale? Lo que pasa es que hablamos de tolerancia y tal, y ya es muy significativo, ¿no? Hay que tolerar al otro y tal, ¿pero por qué? Porque al otro lo considero un mal. Su opinión distinta, su forma distinta lo considero un mal. Pero la tolerancia hace referencia a tolerancia al mal. Soportar un mal. Ojo, un mal que se puede evitar. La tolerancia es un mal, es soportar un mal que se puede evitar. Porque el mal que no se puede evitar requiere paciencia. Requiere paciencia. ¿Vale? La tolerancia es simplemente la determinación que toma la persona de decir, bueno, hay una contrariedad, hay una molestia, hay algo que me irrita, que tal, que no sé cuánto, pero lo soporto. No lo evito. No lo evito. ¿Por qué? Pues porque supondría enfrentarme con una persona y tal. Hay motivos superiores, ¿veis? Hay una valoración objetiva de esa realidad, ¿no? Entonces, tolero ese mal, tolero esa situación, lo tolero, ¿vale? La paciencia es cuando el mal no se puede evitar. Esto a grandes rasgos, ¿vale? Entonces, la paciencia es cuando el mal no se puede evitar. Es inevitable. Está ahí, no se puede hacer nada. Pues paciencia, ya lo decimos. Paciencia. Ahora hay que saber también, por eso distinguir de qué mal estamos hablando. Y frente al mal que se nos inflige por parte de personas está el perdón. El perdón, que es valorar a la persona en sí misma, más allá del comportamiento que pueda haber tenido erróneo, equivocado, incluso malvado, frente a mí, ¿no? Pero ¿veis? Es esa distinción entre el mal que hace y la persona. ¿Vale? No decir que la persona es mala, sino que simplemente ha cometido un mal. ¿Vale? Eso es la esencia del perdón desde el punto de vista filosófico. ¿Vale? Por eso, si nos fijamos, el sufrimiento realmente nos introduce en un mecanismo moral muy importante en nuestra vida, porque nos ayuda a superarnos a nosotros mismos, a descubrir nuevas posibilidades, a que se ensanche el horizonte de nuestra existencia, ¿no? El sufrimiento nos pone delante de retos personales, retos sociales, tal, no sé qué, y nos ayuda a superar todos esos retos, ¿no? Nos enseña a ver la vida de otra manera, nos enseña a ver otra perspectiva, nos enseña a ver las cosas de otra manera, nos enseña a ser tolerantes, ahora ya sí en el sentido en el que lo solemos aplicar. Es decir, no entiendo a esta persona, no me parece tal, pero aprendo a tolerar, aprendo a comprender, aprendo a aceptar que las personas valoran las cosas de una manera distinta, las ven de una manera distinta, tienen una visión distinta del mundo, una percepción distinta del mundo, ¿no? Todo eso enriquece a la persona, nos ayuda a descubrir la jerarquía de valores. Me hacía muchísima ilusión hacer esto, pero voy a cambiar mis planes por hacer esto otro que es más importante. Me cuesta renunciar y era bueno, pero es que voy a hacer algo más importante. ¿Ves? Nos ayuda a descubrir la jerarquía de valores, ¿no? Y a optar por los valores superiores, aunque son los más difíciles y cuesta más, implica el sufrimiento, pues renunciamos a los valores más banales y tal por valores superiores. Nos enseña a enjuiciar nuestra vida desde esos valores, ¿no? Y en definitiva nos abre al misterio de nuestra existencia, al misterio de la vida, ¿no? Pues no sé, mi vida es mía, pero no es mía, ¿no? Porque la voy viviendo, pero efectivamente hay un horizonte infinito de posibilidades que por descubrir, que muchas veces irrumpen en mi existencia sin yo haberles llamado, pero están ahí. Y sí, ¿me provocan sufrimiento? Sí, pero también me sacan de mí mismo.
me ayuda a descubrir la vida como ese misterio al que yo estoy llamado, ¿vale? Ahora, el efecto negativo del sufrimiento es que bloquea nuestras emociones. Por eso es muy importante aprender a, a salir de ese analfabetismo moral que decíamos, porque el sufrimiento bloquea nuestras emociones. En lugar de abrirnos a ese horizonte, nos cierra en nosotros mismos. En lugar de mostrarnos nuestra vida, pues eso, en un horizonte mucho más amplio, ¿no? Aprender a conocer a los demás, a aceptarles, en lugar de todo eso, la persona se cierra en sí misma, ¿vale? Y entonces, por eso es muy importante el aprender toda esta dinámica, teniendo en cuenta una cosa, que es un error que cometemos con muchísima frecuencia. Cuando una persona sufre, no se le puede decir, ay, pues mira, hay gente que lo pasa peor. Hay gente que sufre más, ¿no? Hay gente que sufre por cosas más importantes, lo tuyo es una tontería, no vale para nada. No sé qué. Mira, cuando una persona sufre, sufre, ¿no? Yo, lo que me habéis oído en clase, sabéis que el que más sufre en este mundo soy yo. Porque cuando uno sufre, sufre. Y no le vale que le digan, no, tal, no sé qué. Y es muy importante tener en cuenta eso. El sufrimiento genera unos sentimientos de frustración, de impotencia, tal, de rabia. Y lo que necesita la persona es sentirse comprendida. ¿Vale? Justamente decirle que lo tuyo no tiene importancia es mostrarle incomprensión y es aumentar su sufrimiento. ¿Vale? Sentirse comprendida no es decirle, ay, sí, tal, no sé qué. No, pero es acompañar a la persona. Ya digo, a una persona que sufre, decirle que su sufrimiento no tiene importancia y que hay personas que sufren más, es mostrarle incomprensión. Y lo único que aumenta es la rabia. Lo único que aumenta es la frustración y lo único que aumenta es el sufrimiento. Así no se puede sacar nunca a una persona del sufrimiento. ¿Vale? Y ahora vamos a ver, hablar del sentido del sufrimiento es mucho, mucho hablar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque venimos de una cultura en la cual efectivamente tendemos como a sacar lecciones, ¿no? A intentar aprender cosas del sufrimiento. El sufrimiento es simplemente una realidad que está ahí. La persona sufre y sufre. Aprende o no aprende, vete a saber, ¿vale? Pero, por eso hablar del sufrimiento, hablar del sentido del sufrimiento no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque el sufrimiento exige mucho respeto por la persona. Y ante el sufrimiento hay que tener decíamos, el sufrimiento nos abre el misterio de la vida. Por tanto, hay que ir con mucha humildad, con mucho respeto, con mucha modestia, ¿vale? Cuando se entra en el mundo del sufrimiento, ¿no? Y eso cuando se acompaña, pues ya procesos de eso, pues de grandes sufrimientos y tal lo que fuera, eso es fundamental, ¿no? Hay que entrar de puntillas, ¿vale? En el mundo del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, lo primero de todo, interroga profundamente a la persona y a las personas que acompañan a los que sufren, ¿vale? ¿Por qué es lo que no debería ser? ¿No? ¿Por qué es lo que no debería ser? ¿No? Si yo estoy llamado a la vida, a la felicidad, a tal, no sé qué, cuántos, ¿por qué esto que no debería ser y que por eso me hace sufrir, por qué es? Y por tanto aparece lo primero de todo un interrogante, ¿vale? Pero también apela. Y apela porque el sufrimiento tiene una dimensión social e incluso política. Luego lo veremos con un poquito más, muy poquito, porque este es un tema muy bonito, muy apasionante, pero muy complejo. Es lo que llamaba Jan Patočka, un filósofo checoslovaco, hablaba de la solidaridad de los conmovidos. ¿Vale? Entonces, el sufrimiento, digo, cuando sufrimos, la pregunta que nos viene es ¿por qué? ¿Por qué? La pregunta normal, pero porque estamos acostumbrados a eso, a buscar causas,
a buscar causas, a buscar el origen de las cosas, de los acontecimientos. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Cuál ha sido el hecho que ha originado esta cuestión? Y estamos muy acostumbrados a esa secuencia causal, a buscar las causas, el porqué. El porqué. Sin embargo, el sufrimiento es inherente a la existencia humana. ¿Por qué? Porque existes. ¿Por qué sufro? Porque está vivo. ¿No? Esa respuesta que se da a mucha gente, ¿no? Pues, pues una tía mía, la pobre, cuando mi tío estaba, luego falleció, mi tío estaba muy mal, con cáncer y tal, lo que fuera, y le decía a mi tía, pobrecito, tal, no sé qué, y mi tía así, con esta sabiduría así de la gente humilde, ¿no? Decía, la alternativa es peor, la alternativa es peor, ¿no? Pues efectivamente, la alternativa es peor. No, es que está sufriendo mucho, por Dios, la alternativa es peor, ¿vale? Está vivo, y eso ya es un bien, y eso ya es un bien. Entonces, el sufrimiento es inherente a la existencia humana, ¿no? Y por eso, ¿por qué? Pues porque está vivo. Entonces, la respuesta nunca es de tipo causal, porque, porque esa pregunta por la causalidad, ¿vale? Mira hacia el pasado, no mira al presente. Y el sufrimiento nos centra en el presente, por eso es estúpido una pregunta por el pasado, cuando yo estoy sufriendo ahora. Y saber las causas y los motivos y los orígenes y tal, no ayuda a nada, no ayuda a nada, porque yo estoy sufriendo ahora en el presente. Y si tiene un sentido, pero un sentido es el sentido de la marcha, es hacia el futuro, no hacia el pasado, hacia buscar las causas, sino en el sentido de la vida que se mueve siempre hacia adelante, hacia el futuro, ¿vale? Entonces, el sufrimiento nos pone delante de nuestra existencia tal y como es, con una factibilidad absolutamente ineludible que no puedo cambiar, porque responde a unas causas sumamente complejas. Y en última instancia responde a la libertad humana, la mía y la de los demás. El que pueda cambiar eso, que lo haga, si es tan mayor. No, hay una facticidad. La vida es así, con lo bueno y con lo malo. Pero, precisamente, porque todo eso es fruto, ¿no? El sufrimiento tiene una componente de la voluntad humana, nos pone ante esa realidad de nuestra libertad. Nuestra vida es el fruto de toda una serie de decisiones humanas, que tal, que vete tú a saber, ¿no? Como yo también le digo, venga, de Adán y Eva, de Adán y Eva. Nada de eso se puede cambiar y todo eso genera sufrimiento. Pero, lo que decíamos, el sufrimiento conmueve la existencia, ¿no? Nos remueve interiormente y nos ayuda a cambiar nuestra percepción de la vida. Y por eso modifica nuestra manera de relacionarnos con la existencia, con la vida, con los demás. Y por eso el sufrimiento nos ayuda a interrogarnos, a cuestionarnos sobre cómo yo estoy afrontando mi existencia. Y por eso el sufrimiento, en ese sentido, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nos da el sentido. Por medio del sufrimiento encontramos el sentido. O mejor dicho, el sentido nos encuentra a nosotros. El sentido nos encuentra a nosotros. El sufrimiento hace que el sentido de la vida nos encuentre a nosotros. Al conmovernos, al remover toda nuestra existencia, el sufrimiento orienta nuestra vida hacia el futuro. Porque lo que es ahora es, y es irreversible y no se puede cambiar. Y responde a causas pasadas muy complejas que yo no puedo controlar y yo no puedo cambiar. Lo que yo sí que puedo hacer es afrontar el futuro de mi existencia. Y por eso el sufrimiento lo que nos habla es que el sentido de nuestra vida, si tiene algún sentido, está fuera de nosotros, no en mí mismo, por mucho que yo lo busque, en mis planes, en mis ilusiones, en mis proyectos, en mi corazón, no, está fuera de nosotros, fuera de la facticidad de la existencia, fuera de lo que yo hago, fuera de lo que yo hago, de lo que yo controlo, fuera de eso, de la realidad tal y como la estoy viviendo. ¿Vale? ¿Dónde está?
el sentido de mi vida, si hay algo, fuera de mí. Fuera de mí. Está en el futuro y está también en los demás. Y por eso la segunda dimensión del sufrimiento, que es tan importante. ¿Por qué apela? El sufrimiento lo que evidencia es la fuerte interdependencia que hay entre todos los seres humanos. Yo no soy el único responsable ni de mi felicidad ni de mi infelicidad. Hay muchas personas. Mi vida depende de muchas personas y hay muchos factores, ¿no? La vida me desborda. Es algo que me supera, ¿vale? Los actos de los demás me influyen de una manera u otra, en positivo o en negativo. Me hacen feliz o me hacen infeliz. Me dan alegría o me causan sufrimiento, ¿no? Y yo también puedo generar felicidad en los demás, puedo darles alegría o puedo hacerles sufrir, ¿vale? El sufrimiento lo que nos habla es de la gran interdependencia que existe entre todos los seres humanos y por eso tiene una dimensión que es social y una dimensión que es incluso política, ¿no? Como se está poniendo de manifiesto cada vez más, ¿no? Y ahora lo explicaré un poquito más. ¿Por qué? Porque el sufrimiento me interpela a cuál es mi actitud ante la vida, es decir, mi actitud a los demás. Si yo busco la felicidad en mí mismo y por mí mismo, lo único que voy a encontrar va a ser infelicidad. Porque voy a estar continuamente chocando con mis limitaciones, con mi fragilidad, con mi vulnerabilidad, con el mal que me toca soportar. Y todo eso es causa de sufrimiento. Todo eso es causa de sufrimiento. Porque mi vida nunca estará a la altura de mis expectativas. Nunca. Nunca. Ahora, si la orientación de mi vida es hacia los demás, entonces descubro posibilidades. Entonces descubro retos, descubro horizontes. Y me ayudan a superar mi fragilidad. Me ayudan a vivir mi vulnerabilidad y me ayudan a acompañar a los demás cuando tienen que pasar por la prueba del sufrimiento. Si yo estoy centrado en mí mismo y busco la felicidad en mí mismo, lo único que voy a encontrar va a ser frustración. Y uno va de frustración en frustración. ¿Qué pasa? Eso nos lo explicará el próximo día, que entonces, ¿cómo intenta uno superar la frustración? Repitiendo siempre los mismos comportamientos. Lo cual genera ansiedad, trastornos de ansiedad y trastornos de dependencia. Y por eso son tan generalizados en nuestra sociedad. Los trastornos de ansiedad y las dependencias. Porque es la única manera que conocemos de superar la frustración, de evitar el sufrimiento, ¿vale? Con todas las consecuencias que tiene, ¿no? Porque construye una sociedad en la cual los miembros están cada vez más preocupados de sí mismos y menos de los demás. Una enfermedad en la que está enferma de narcisismo generalizado y por tanto de insolidaridad, de indiferencia. Es una sociedad realmente enferma, es una sociedad esclerotizada, en las que las relaciones sociales no pueden ser profundas, son siempre superficiales, son siempre banales. Siempre se basa en las apariencias, siempre se basa en la apariencia eso, de gozo, de felicidad, es decir, de que yo he evitado el sufrimiento, yo soy feliz, yo tengo éxito en la vida, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y si no, mirar las redes sociales. Todo el mundo feliz, contento, una sonrisa, tal, no sé qué, no sé cuánto. No, da felicidad, así, generalizada, tal, pero superficial, por evitar el sufrimiento. Es una sociedad realmente enferma. ¿Por qué? Porque el sufrimiento apela a la más profunda solidaridad que existe entre los seres humanos. Tener cuidado de los demás, que es lo que nos ayuda a redimensionar nuestra existencia, ¿no? Nuestra existencia es una mutua dependencia de los unos por los otros. Y por eso, bueno, aquí hay diversas categorías que ya desarrollan diversos autores y tal. Una de ellas es el cuidado, la cultura del cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante en nuestra vida es aprender a amar, aprender a entregarnos, aprender la importancia de la solidaridad, de la compasión, del cuidado. Y esa es una nueva ética, es una forma nueva de afrontar nuestra existencia desde el sufrimiento, ¿no? Genera una nueva forma de vivir, una nueva ética, pero ojo, es una nueva ética que genera una nueva sociedad, ¿vale? Porque solamente se puede aliviar el sufrimiento, parte de los procesos de acompañar a las personas, de ayudarles, o lo que sea,
generando una nueva sociedad, desde una nueva ética, ¿vale? Desde la ética del cuidado. Y ojo, que eso lleva también a una nueva política. Una nueva política. No ha fundado un nuevo partido político de, aquí estamos el partido de no sé qué, a pesar de todo el uso político partidista que se hace también del sufrimiento. Ojo, ¿vale? De aquí simplemente os doy 3 pinceladas, ¿no? La primera, Erich Fromm, que no es del otro día ni mucho menos, ¿no? Que ya escribía hace mucho tiempo. Y justamente en Psicoanálisis de la sociedad contemporánea y después en El arte de amar, habla precisamente de eso, de la incapacidad del individuo en las sociedades occidentales para tener una verdadera relación de amor, para tener un amor verdadero por los demás y todas las consecuencias sociales que eso lleva. Dice, y por eso Erich Fromm, que pertenece a una escuela humanista, del psicoanálisis y todo eso, apela a aprender a amar. Aprender a amar para bueno, habla del comunitarismo y tal, porque que es en definitiva el amor social, la necesidad del amor social, ¿vale? Para una transformación cultural, ¿vale? También Jean-Baptiste Betz, es un teólogo y tal, pero bueno, él tiene precisamente una teología política, le llama él, y él propone la compasión política, como un programa universal, ¿no? De cara, pues, a construir pues, una nueva ética y una nueva sociedad, ¿vale? Pero a mí el que más me gusta es, son diferentes enfoques y tal, pero es Jan Patočka. Jan Patočka es un filósofo checo. Él mismo fue víctima de la persecución, él murió víctima de la persecución política, ¿vale? Y él habla de la solidaridad de los conmovidos. De la solidaridad de los conmovidos. Os voy a leer un párrafo bastante complejo, pero bueno, bien. Pero muy profundo. La describe así. Es la solidaridad de quienes están en condiciones de comprender qué está en juego en la vida y en la muerte, y por tanto en la historia. De quienes comprenden que la historia es este conflicto de la mera vida, desnuda y encadenada por el miedo, con la vida en la cima. Esta no planea los días cotidianos del futuro, sino que ve con claridad que el día a día, su vida y su paz tiene su final. Solo quien está en condiciones de comprender esto, quien es capaz de una conversión, de una metanoia, es un hombre espiritual. La solidaridad de los conmovidos en el día, la vida y la paz, adquiere una significación especial precisamente en la época de la liberación de la fuerza, con mayúscula. La fuerza liberada, la fuerza con mayúscula liberada, es aquello sin lo que el día, la paz, la vida humana producida en un mundo de crecimientos exponenciales no puede existir. La solidaridad de los conmovidos está en condiciones de decir no a las medidas de movilización que eternizan el estado de guerra. O sea, cuando somos capaces de experimentar el sufrimiento que conmueve nuestra vida, ¿no? Y de salir, pues, digamos, como de esa rutina, ¿no? Estoy explicando en palabras muy simples este pasaje de Patočka, dices, entonces, ahora ves de una conversión, de una metanoia, entonces uno descubre el verdadero sentido de la vida. Descubre que hay una fuerza, se libera la fuerza, ¿vale? Se libera la fuerza de que hay en lo profundo del corazón de las personas, precisamente para producir el día contra la noche. La noche es pues todo ese mundo de tinieblas, tal, no sé qué, la paz, ¿no? Todo eso que está en lo profundo del corazón humano, ¿no? Por eso el sufrimiento, ¿no? Propio y ajeno nos invita a eso, ¿no? A esa ética del cuidado, esa cultura del cuidado, de la compasión, la ternura también es muy importante. Todo eso que nos pueden parecer cosas como muy, ya digo, pero es por nuestro analfabetismo a nivel afectivo, ¿no? Todo eso que nos puede parecer como muy blandengue y tal, como no tiene mucho sentido, es importantísimo de cara a educar, lo primero, nuestra afectividad, pero para poder acoger, entender, entre comillas, en la medida de lo entendible, lo que es el sufrimiento, acoger el sufrimiento y poderlo vivir en nuestra vida. Conclusión, que ya toca. El sufrimiento tiene su expresión. Esto es fundamental.
el sufrimiento tiene su expresión. El sufrimiento tiene que ser expresado. Es necesario dar un cauce de expresión al sufrimiento, sea el que sea. Ya digo, a veces el sufrimiento se expresa por el silencio, por no decir nada, ¿vale? Pero es una forma de expresión. Y hay otras muchas formas de expresión, ¿no? Sufrir en silencio, en el sentido como de tragarse el sufrimiento, es malísimo, ¿vale? Y una de las expresiones más valiosas es la expresión artística, ¿vale? Y entonces, a mí me venía una anécdota, un hecho que me es muy, muy simpático, ¿vale? Y es que cuando San Juan de la Cruz llegó, el pobre, después de mucho sufrimiento, muchísimo, llegó al convento de las religiosas en Beas de Segura, de mi hermana, las monjas, no se les ocurrió otra cosa a estas benditas monjas que cantarle una cancioncilla, ¿no? Y se asustaron porque cayó en éxtasis, ¿no? Él venía de unas palizas, de un sufrimiento horroroso, de incomprensión y tal. Y entonces le cantaron una cancioncilla y se asustaron porque cayó en éxtasis, ¿no? Pues eso, no hace falta que llegamos en éxtasis cuando sufrimos, pero es una canción muy bonita, es una cancioncilla y tal, que dice: quien no sabe de penas en este triste valle de dolores, no sabe de buenas, ni ha gustado de amores, pues penas es traje de amadores. Quien no sabe de penas en este triste valle de dolores, no sabe de buenas, ni ha gustado de amores, pues pena es traje de amadores. Es simplemente una invitación a que busquemos la expresión que mejor concuerda con nuestro sufrimiento, que puede ser, pues, simplemente la música, una canción, un relato, no sé, cualquier tipo de expresión artística o lo que fuera, pero es muy importante expresar, encontrar una expresión al sufrimiento, pues una forma de darle sentido, ¿no? Y de vivirlo con sentido. Pues hasta aquí. Ahora en el chat veo solo 2 preguntas. Os voy a compartir un momento la pantalla para, si tenéis alguna cuestión, os voy a compartir mi correo electrónico. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Y entonces, si tenéis alguna cuestión, ¿no? Si queréis estar en contacto, pues puede ser ahí a través del correo electrónico. Y ahora voy a entrar, os lo dejo de compartir para poder entrar en el chat y ver las preguntas que hay. Está bien, está bien. Los rockeros también tienen sentido de derecho a la vida, ¿no? Hay muchas versiones de la canción, ¿vale? También una de Camilo VI, por cierto. Mucho menos esta. Si no, a ver. Pregunta sobre el perdón. Ya digo, el mal es una realidad que está en nuestra vida. Lo que más nos hace sufrir es el mal que nos hacen los demás. Pero claro, es tan mal lo que me hace el otro, lo primero. Y lo segundo, es tan malo. Entonces, ya todos esos razonamientos son complicados y difíciles. Porque cuando uno sufre, el que más sufre en este mundo es el que sufre. ¿Vale? Entonces, el perdón requiere muchas veces un proceso muy complejo, porque lo primero que hay que hacer es separar el mal objetivo que uno sufre de la persona, ¿vale? Sufrir el mal por parte de una persona nos lleva a un juicio negativo acerca de esa persona, ¿vale? Y eso no necesariamente es así. Y en última instancia no es así, por la sencilla razón de que las personas, por muy mal que se comporten, ¿no? Y aquí no vamos a hacer con las noticias que salen las madres diciendo: ¡ay, si mi hijo en el fondo es bueno! No es, hay personas pues que efectivamente, pero
pero llevar a catalogar a una persona de mala simplemente porque me ha hecho un mal, que puede ser un mal subjetivo, es muy complicado. Es muy complicado. ¿Vale? Entonces, por eso el perdón es una cuestión bastante complicada, que requiere mucho acompañamiento. Cuando se ha sufrido un mal muy grave y tal como fuera, requiere un proceso, requiere un acompañamiento largo para poder llegar a perdonar. ¿Vale? Y luego, ¿qué dice? Sobre las actitudes del sufrimiento nos ha hablado de la integración. ¿No es esta también una manera de reaccionar? No entiendo, la verdad. Y luego resumir las claves de transformación de la fatiga en plenitud. Ok. A ver, efectivamente, el título es un poco pretencioso, ¿no? Pero, bueno, pues algún título teníamos que poner, ¿vale? También por lo de la integración o lo que fuera. Yo, de verdad, que me gustaría que os quedarais con una idea, ¿no? Que es lo que a mí me ha ayudado cuando he preparado todo esto, ¿vale? Y es que el sufrimiento nos da sentido, ¿vale? O mejor, que el sentido nos encuentra desde el sufrimiento, que es el texto de Patočka, ¿vale? Si uno busca, por eso digo, el entrar en yo que algo sé acerca de la filosofía de la acción, preparando esto me he encontrado con que hay una filosofía de la pasión, ¿no? De la pasividad. Y padecer nos cuesta mucho. Padecer nos cuesta mucho. Y lo experimentamos como un mal porque es un mal. Pero ahí está el asunto. ¿Qué tipo de mal? ¿En qué medida es un mal? ¿Hasta qué punto, ya digo, cuando va ligado a una persona, hasta qué punto la persona es mala? Todas esas cuestiones y tal. Entonces, el sufrimiento nos da sentido a la vida. Nos da sentido a la vida. No porque uno sea masoquista, ¿no? Sino precisamente por eso, como decía Patočka, porque conmueve, porque conmueve. Conmueve la existencia y conmueve el corazón. Y nos da una visión totalmente distinta de nuestra existencia, ¿no? Entonces es ahí donde dices, nos alivia, ¿no? Hace que cambiemos toda nuestra fatiga y tal, lo que fuera. Ya digo, cuando uno sufre es muy difícil hablar de esas cosas, ¿no? De hecho, aquí pregunta, ¿no? ¿Es necesario el sufrimiento para que la vida tenga sentido? A ver, ya digo, el sufrimiento forma parte de la vida. El sufrimiento forma parte de la vida, no es, quiero decir, solamente una vida muy superficial va a ser una vida, ya digo, pues la vida de las redes sociales, pues es una vida sin sufrimiento, ¿no? Porque todos ponemos en las redes sociales lo mejor, ¿no? Estamos todos guapos, todos simpáticos, riendo y tal. Nadie pone en las redes sociales, pues, cuando está triste, cuando está llorando, cuando se siente solo, nadie lo pone. Encubrimos el sufrimiento. Entonces, es decir, entonces, la reacción instintiva de alejarse del sufrimiento es la mejor manera de seguir sufriendo. ¿Vale? En cambio, dejar que el sufrimiento forme parte de nuestra existencia lo que hace es abrir el corazón y dejar realmente que veamos otras dimensiones de nuestra existencia que yo no hubiera imaginado, ¿vale? No hubiera imaginado y que yo no hubiera querido, muy probablemente. Pero, pues, efectivamente está ahí y lo tengo que vivir. Me es dado para vivirlo, no para rechazarlo. Bueno. Claro, pero hay unas preguntas tan escuetas que me cuesta. Sobre la negación. ¿Qué opina de la negación del yo como forma para llegar a amar? Son las 9.
¿No crees que cuando llega el amor en su sentido y tal? Vale, yo cuando he puesto la poesía de San Juan de la Cruz, bueno, lo que le cantaba a San Juan de la Cruz sobre el amor, aquí hay que ir con mucho cuidado. Ya digo, el intentar como dulcificar el sufrimiento y decir que el amor le da sentido al sufrimiento, no, yo no me refería a eso, ¿eh? Yo me refería a que hay que expresar el sufrimiento. Aquí hay que expresar el sufrimiento. Ya digo, el sufrimiento requiere mucha humildad. El sufrimiento requiere mucha humildad y encontrarse con personas que sufren requiere mucha humildad, ¿vale? Porque no se puede ir desde luego no se puede ir con recetas, no, sino que el sufrimiento lo que hace, ¿no? Porque hay otra pregunta que dice, ¿por dónde debemos empezar para abrirnos al sufrimiento? No, si el sufrimiento está ahí, no hay que abrirse, está, punto, ya está. Pues el sufrimiento puede ser la cosa más simple, es todo aquello que va un poquito contra, contra lo que son mis planes, mis deseos, mi voluntad, ¿no? Pues yo qué sé, el hecho mismo de que ahora estamos aquí y probablemente muchos de nosotros para estar aquí hemos tenido que renunciar a otras cosas. Pues eso ya implica un cierto sufrimiento, ¿no? No he podido ir a otra charla, ¿no? Y me hubiera gustado ir a la otra también y he tenido lo que fuera. Hay muchas. Entonces, si uno deja efectivamente entrar esas cosas que catalogamos como sufrimiento y que muchas veces no lo son, es cuando uno se da cuenta de que su existencia es mucho más amplia de lo que realmente no podemos ni tan siquiera imaginar. Muy bien, como ya son las 9 y no quiero haceros sufrir más, ¿no? Entonces, aquí en España va siendo hora de cenar, ¿no? Veo que hay gente de otros sitios. Entonces, pues eso, para que no digáis que os hago sufrir, entonces tenéis ahí el correo electrónico, si queréis contactar o lo que fuera, y el próximo día a las... A ver, vuelvo a ponerlo. Me dicen que... A ver, espera un momento que comparta pantalla. Ahí está. Pero cerrando el chat. ¿Ok? Vale. Entonces, el próximo día, a las 8, pues continuamos con el programa que tenemos previsto y, bueno, pues espero que os haya ayudado pues esta pequeña reflexión, pues tanto como a mí me ha ayudado. Así que muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Juan. Nada, chao. Gracias a ti, Juan. Muchas